En 1993, el mundo entero contuvo la respiración cuando un vaso de agua vibró en la pantalla y con él tembló la industria del cine para siempre. Parque Jurásico no fue solo un éxito de taquilla, fue un terremoto cultural, un salto tecnológico sin precedentes y la película que definió a toda una generación. Pero detrás de los efectos especiales por computadora y la magia de la dirección de Steven Spielberg, hay una historia mucho más oscura y fascinante. Es la historia de un médico convertido en escritor que estaba aterrorizado por el avance descontrolado de la ciencia. Un autor que pasó años frustrado, reescribiendo un borrador tras otro porque nadie, ni siquiera su propia esposa, creía que su idea sobre dinosaurios iba a funcionar. Hoy te voy a contar cómo Michael Crichton concibió una de las novelas más influyentes del siglo XX y cómo Hollywood se peleó por los derechos antes de que el libro siquiera se publicara, y cómo la adaptación cinematográfica revolucionó para siempre la forma en que contamos historias. Así que siéntate y no te muevas, porque recuerda que su visión se basa en la vista. Bienvenidos a Jurassic Park. El primer paso es entender a su creador. John Michael Crichton no era un novelista común. Medía más de 2 metros de altura y se había graduado de la Escuela de Medicina de Harvard, pero se dio cuenta de que su verdadera pasión era escribir, específicamente explorar la intersección donde la ciencia ficción se encuentra con la ciencia real, siendo uno de los pioneros del género que ahora llamamos tecnotriller. A principios de la década de los 80, la ingeniería genética estaba dejando de ser ciencia ficción para convertirse en una realidad comercial. Las corporaciones comenzaban a patentar organismos genéticamente modificados y todo parecía apuntar a que el ADN se estaba convirtiendo en una especie de fiebre del oro 2.0. Sin embargo, Crichton siempre lo vio con un ojo puesto en el lado oscuro del progreso y comenzó a preocuparse. Veía una industria naciente con el poder de alterar la vida misma, operando sin regulaciones, sin escrúpulos, de poca moral y motivados puramente por el dinero. Con esas ideas en mente, fue en 1983 cuando Crichton escribió un guión cinematográfico sobre un estudiante de posgrado que lograba clonar un pterodáctilo a partir de ADN fosilizado. Y aunque esta historia ya suena un poco a lo que vendría después, la verdad es que era una historia más sencilla y directa, y algo no encajaba. Por eso, el propio Crichton admitiría después que el guión le parecía mediocre. El concepto de clonar un dinosaurio sonaba muy interesante, pero inverosímil. Había importantes preguntas que no podía contestar, como ¿quién financiaría algo tan inmensamente caro? ¿Para qué clonar a un dinosaurio si no habría ningún beneficio económico detrás? Le tomó un tiempo tener esas respuestas, pero Crichton ya tenía la fórmula, así que abandonó el guión del pterodáctilo, pero la semilla ya estaba plantada. Años después haría otra historia llamada Westworld, donde un parque de diversiones con robots animatrónicos se sale de control y comienzan a atacar a los visitantes. Ahí fue cuando Crichton conectó las piezas. Esa era la respuesta. El entretenimiento corporativo. Eso iba a financiar a los dinosaurios. ¿Quién más iba a gastar miles de millones de dólares en clonar dinosaurios? Una corporación que quisiera construir un parque temático exclusivo y sobre todo muy rentable. Así nació la corporación InGen y la figura de John Hammond. El proyecto dejó de ser un simple guión sobre un pterodáctilo y un estudiante y se convirtió en el esqueleto de una novela histórica. Pero tener una idea es una cosa, hacer que funcione es otra muy distinta. El proceso de escritura de Jurassic Park fue uno de los más tortuosos de la carrera de Crichton. De acuerdo con lo que sabemos hasta hoy, tenía un importante problema con sus borradores. Al principio decidió contar la historia desde la perspectiva de Tim, el nieto de Hammond, pero cuando Crichton envió este borrador a lectores de confianza que incluían a su esposa y a algunos amigos cercanos, todos le dijeron que estaba horrible. Decían que la historia se sentía sin peso, infantil, que el tono era incorrecto.
y Crichton, frustrado, reescribió toda la novela. Luego lo hizo de nuevo y otra vez. En total, Crichton escribió el borrador completo 3 veces más, cambiando sutilmente las cosas, pero sus lectores seguían diciendo que le faltaba algo. Fue en este momento que uno de sus lectores le hizo entender algo. ¿Por qué la historia está contada por un niño? Esto es un tema serio, es sobre la arrogancia científica y por lo tanto necesita ser contada por adultos que de hecho entiendan el tema. Crichton aceptó la crítica y una vez más tiró todo a la basura y empezó desde cero. Cambió el punto de vista de Tim a el paleontólogo Alan Grant y al matemático Ian Malcolm. De hecho, la leyenda dice que Ian Malcolm se convirtió en la propia voz de Crichton adentro de la historia. A través de este personaje explicaba por qué el parque, sin importar cuántos sistemas de seguridad tuviera, estaba destinado a fallar catastróficamente. Lo que explicó con la teoría del caos, que estaba muy de moda en los 80, y solo faltaba un punto clave para que la historia fuera creíble, que llegó cuando se topó con la investigación del Dr. George Poinar, quien hizo una publicación de estudios sobre la extracción de ADN de insectos preservados en ámbar, y esa era la llave: mosquitos prehistóricos que habían chupado la sangre de dinosaurios, se quedaron atrapados en savia de árbol, se fosilizaron en ámbar y conservaron el material genético durante 65 millones de años. Antes de continuar la historia, te recuerdo que si ya llegaste hasta aquí, por favor te suscribas y nos regales un like, porque nos ayuda mucho a seguir contando historias de dinosaurios. Entonces, con personajes y una historia bien definida, y sumando el ámbar como explicación científica, Crichton por fin tenía su novela. Se dice que en mayo de 1990, antes de que el libro saliera a la venta, los agentes de Crichton hicieron circular copias a grandes estudios de Hollywood. Estos, leyendo la premisa, de inmediato supieron que estaban enfrente de un gran éxito de taquillas. Se dice que estudios y directores legendarios entraron a intentar conseguir los derechos, entre ellos Warner Bros., Columbia Pictures, 20th Century Fox y directores como Tim Burton y James Cameron. Todos tenían una visión diferente de cómo podía ser la película, pero coincidían en que sería un gran éxito. Sin embargo, sería Universal Pictures quien usaría un as bajo la manga: Steven Spielberg. Resulta que Spielberg no solamente estaba fascinado con los aliens desde niño, también los dinosaurios eran de su agrado. Y conociendo la historia de Crichton, se obsesionó al instante. Cuando comenzaron a llover las ofertas, Spielberg presionó a Universal para que comprara el libro a cualquier costo. Crichton, sabiendo la habilidad de Spielberg para mantener el asombro y el terror, como lo había hecho en Tiburón, decidió que Universal era el lugar correcto para su historia. Entonces Universal pagó $1.5 millones por los derechos, más otros $500,000 a Crichton para que escribiera el primer borrador del guión de la película. El trato estaba cerrado antes de que el libro llegara a las librerías, y como tener un gran libro no garantiza una gran película, se empezó a analizar detalles de la historia y los personajes que tenían que ser adaptados para que pasara de una novela oscura y extremadamente técnica a un éxito de cine. Quizá el más recordado por todos es el de Hammond. En el libro, Hammond es un villano corporativo perfecto, un tipo despiadado, oscuro y manipulador que culpa a todos menos a sí mismo de las cosas malas que salen en el parque. En el libro, su destino es casi poético porque se tropieza y los dinosaurios se lo comen. Mientras en la película, Spielberg vio en el personaje un potencial diferente. Fue algo así como un señor bonachón que pues solo quería entretener a la gente con un circo de pulgas sin escatimar en gastos, y que al final reconoce que estuvo mal y logra sobrevivir. Otro cambio que no es tan importante para la trama, pero es curioso, es el hecho de que decidieron que el Dr. Grant no le gustaran los niños, a diferencia de el libro donde sí. Y sobre todo, Spielberg aplicó la misma regla que usó en Tiburón: no mostrar al monstruo desde el principio. En la novela hay una cantidad mayor de dinosaurios sueltos en prácticamente cada momento. En la película, Spielberg intenta retener la revelación total, construyendo tensión, desde la primera escena con la jaula del velociraptor icónica
hasta el ataque del tiranosaurio Rex. Entonces se volcaron al último gran reto de la película. ¿Cómo diablos iban a hacer a los dinosaurios? Bueno, la idea original era usar trajes de goma, animatrónicos y stop motion. Y de hecho los trabajos empezaron así, hasta que Steve Williams de Industrial Light and Magic creó en secreto un ciclo de caminatas de un tiranosaurio Rex completamente generado por computadora, CGI, y cuando por fin se lo mostró a Spielberg y al resto de la producción, todo el mundo quedó boquiabierto. Era increíble el realismo que tenía el T-Rex al caminar. A partir de ese momento quedó totalmente descartado el stop motion. Es de hecho increíble pensar que Jurassic Park solo tiene 14 minutos de metraje donde hay dinosaurios en cámara. Es una película de 2 horas de duración y en esos 14 minutos apenas unos 6 son dinosaurios hechos con CGI. En el resto del tiempo se usan animatrónicos, la mayoría de una escala bastante considerable, podríamos decir casi escala real. Y este fue el punto de partida para que la tecnología de CGI se usara en las grandes producciones de manera definitiva. Entre ellas, las precuelas de Star Wars y El Señor de los Anillos de Peter Jackson fueron dos de las obras más importantes del cine que pudieron lograr los efectos que muchos años otros tantos directores soñaron, pero que nunca lograron realizar. El 11 de junio de 1993 se estrenó Jurassic Park y rompió todos los récords de taquillas imaginables, convirtiéndose en la película más taquillera de la historia en su momento, causando una locura mundial por los dinosaurios, incrementando exponencialmente las inscripciones en la carrera de paleontología en las universidades de todo el mundo. Yo era uno de esos niños. Nunca pude estudiar paleontología, pero era mi sueño. Y curiosamente, para Crichton, en cierta forma, este éxito desmedido fue una maldición, porque él en realidad no estaba escribiendo una historia sobre qué bonitos son los dinosaurios. El texto era una advertencia sobre la comercialización desmedida de la ciencia. Junto con el resto de la mayoría de sus historias, era su forma de decirnos que la ciencia moderna estaba avanzando a un ritmo vertiginoso, impulsada por corporaciones enfocadas en si pueden hacerlo, en lugar de si deben hacerlo. Por eso, en cierta medida, la historia que nos contó Crichton en su Parque Jurásico es bastante más parecida en espíritu al Frankenstein de Mary Shelley que a El Mundo Perdido de Conan Doyle. Por eso, aunque Michael Crichton se fue de este mundo en 2008, su visión aún perdura. Nos regaló no solo el techno-thriller definitivo, sino toda una mitología moderna, porque formuló una historia maravillosa y majestuosa sobre la naturaleza y sobre todo sobre la arrogancia y estupidez que los seres humanos podemos cometer. Si te gustan las películas de dinosaurios, muy probablemente también te gusten las de dragones. Te dejo el siguiente video. Hasta la próxima.